Bienvenidos una vez más, ya comenzamos tu programa. Profundizando más. ¡Anímate! Bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar una enseñanza que van a ser, una serie de enseñanzas que vamos a tomar. Vamos a empezar desde hoy y hoy nos va a tocar aprender un poco sobre la fe que nos habla la misma palabra que debemos tener, que es un don de Dios, pero poder conocer un poco más a fondo, ¿cierto? Profundizar un poco más en el tema de la fe y poder conocer a través de la misma escritura cuál es una verdadera fe. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos pueda guiar en este estudio breve que vamos a hacer de la palabra. Señor, en esta hora, Señor, te doy muchas gracias por lo que, Señor, tú estás haciendo. Permíteme en esta hora, Señor, poder entregarme en tus manos, Señor, para poder, Señor, hacerlo de la mejor manera. Este estudio, bendito Dios, esta palabra, bendito Dios, que voy a enseñar, que voy a entregar, pueda, bendito Señor, ser tu palabra revelada y no mis palabras. Que sea tu conocimiento y no mi conocimiento, Señor. Para que pueda ser, bendito Dios, verdaderamente libre aquella alma que escuche esta verdad, Señor, y todo aquel que se someta, Señor, al conocimiento de tu verdad, tú puedas librarle, Señor, de las ataduras, del pecado, de la confusión, Señor, de la mentira que hoy en día, Señor, está, bendito Dios, llenando la vida, llenando las iglesias, Señor, que no tienen discernimiento, que no tienen conocimiento, que no están a la luz de tu palabra y no han querido, bendito Señor, someterse, bendito Señor, a la verdad, a la palabra misma, Señor. Permítenos en esta hora poder aprender más de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el texto que vamos a utilizar como texto central se va a encontrar en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 hasta el... Y le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente.
Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes, y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pescados que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que se habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ya pudiendo haber leído, ¿cierto?, esta lectura central, que nos vamos a guiar a través de ella para hablar sobre la fe verdadera, la alimentación de los 5000. Quizás muchos utilizarían, ¿cierto?, como a lo mejor de la nada, ¿cierto?, pudo haber mucho para alimentar, pero no quiero situar, ¿cierto?, no quiero situar el contenido de esta enseñanza sobre la fe en esa señal, en ese milagro, sino más bien vamos a tratar 3 versículos, el versículo 2, el versículo 14 y el versículo 15. Primer versículo, el versículo 2 a tratar, dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El segundo versículo a tratar, ¿cierto?, es versículo 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y el versículo 15, tercer punto a tratar: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si se fijan, en el versículo 2 y versículo 14 señalo, ¿cierto?, y destaco la palabra señales o señal en el versículo 14. Esto lo quiero destacar porque quiero que vean cómo la gran multitud, ¿cierto?, de las personas que seguían a Jesús realmente no le seguían por el ministerio de la predicación de Jesús. No seguían a Cristo, ¿cierto?, por lo que él iba a hacer, sino tal cual como lo señalamos, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Las personas realmente con una fe, ¿cierto?, falsa, se puede decir, no siguen a Cristo por el verdadero propósito de seguir a Cristo, que es la fe en su predicación, la fe en lo que ha de venir, en el reino de Dios. Claramente, por la misma falta, ¿cierto?, de fe verdadera, ellos al ver estas señales se confundieron y querían hacerle rey, pero Cristo sabía cuál era su propósito. Él sabía cuál era su cometido aquí en la tierra, para que el Padre lo había enviado, y por lo tanto él, al darse cuenta que la gente lo seguía por las señales y por esta misma señal, ¿cierto?, de multiplicar los alimentos, estas personas lo quieren tomar y apoderarse de él y hacer rey, como dice el versículo 14, él volvió a retirarse al monte. Aquí nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de una verdadera fe o de una ilusión de fe. El pensamiento contemporáneo, el pensamiento de hoy en día, concibe la fe como lo opuesto al conocimiento.
Es común escuchar frases como, bueno, en realidad eso no lo entiendo, pero me limito a tener fe. O otras personas han llegado a decir, no debemos llenarnos de literatura, solo debemos tener fe. Pero la verdadera fe, basada en el conocimiento, tiene su fundamento seguro y sólido en la comprensión de la verdad revelada de la Escritura. Nos podemos dar cuenta que las personas en la lectura central, ¿cierto? Los que seguían a Jesús, por no tener un conocimiento pleno de lo que dice, por lo menos el Antiguo Testamento, la ley, ¿cierto? De lo que hasta ellos tenían como, se puede decir, Biblia, hasta ese tiempo, ellos no conocían nada. Ellos no tenían conocimiento, solo querían limitarse a tener fe. No querían llenarse de un conocimiento, sino que solamente querían creer en las señales, querían creer en lo que ven. Mas, por lo mismo, no entendían el propósito del Cristo, que el Cristo tenía que venir a padecer, tenía que venir a ser crucificado en una cruz para que pudiera morir por los pecados de su pueblo. Ahí es donde se encuentra entonces el error del pensamiento, como decíamos, contemporáneo, ¿cierto? De querer separar la fe del conocimiento. Debemos integrar a una fe verdadera siempre el conocimiento. Ahí la importancia de estudiar la palabra del Señor. No podemos, ¿cierto?, querer adorar a un Dios, querer adorar a nuestro Dios si realmente no le conocemos como tal. No estoy hablando de verle, pues Dios es espíritu, pero sí de conocerle, sus atributos, cómo es Él, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, cómo quiere que nos comportemos, cómo quiere que seamos, en qué quiere que coloquemos nuestra fe, inclusive. Muchas veces también pensamos en que nosotros, al hacer muchas cosas, nos ganamos a Dios, pero no es así, es por la falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, por la falta de conocimiento, ¿cierto?, peca mi pueblo. Entonces, si pudiéramos nosotros encontrar en la Escritura realmente esta vida que otorga Cristo a través de su verdad, realmente nos enamoraríamos, nos apasionaríamos de seguir leyendo, escudriñando y a la vez practicando. Tampoco digo que el conocimiento no sea, ¿cierto?, con la práctica. Pero bueno, vamos a continuar. Debemos entender que la fe, ¿cierto?, no se puede limitar a un creer sin saber. Vamos a ver los complementos ahora de una verdadera fe y vamos a leer en Hebreo 11, versículo 1, Hebreo capítulo 11, versículo 1, y dice la palabra del Señor, la puse acá para que pudiéramos leerlo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También tenemos Santiago, capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Me gustaría que pudiéramos trabajar acá con Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y destacamos la certeza de lo que se espera. Primeramente, los complementos de una verdadera fe, como veníamos diciendo, ¿cierto?, en la pantalla anterior, la fe tiene que tener, ¿cierto?, conocimiento, poseer conocimiento. Acá mismo en Hebreo podemos ver que es la certeza de lo que se espera. Uno no puede esperar algo que no conoce.
Uno no puede esperar algo, ¿cierto?, que no sabe. Siempre tienes que esperar, ¿cierto?, lo que sabes. Por ejemplo, sabemos que Cristo un día volverá y tenemos la fe, la certeza y esperamos, ¿cierto?, que Él volverá un día por nosotros. Pero si nos quedáramos solamente con el conocimiento, ¿cierto?, podríamos ir a Santiago 2, ¿cierto?, 19, que dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Y por qué destaqué tú crees que Dios es uno? Porque aquí podemos ver cómo Santiago está detallando de que uno puede tener conocimiento. Uno puede tener el conocimiento, ¿cierto?, de algunas doctrinas de la palabra del Señor, doctrinas fundamentales. Y tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, bien haces con tener conocimiento. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, también los demonios podrían tener esa misma fe que dices tú si te quedas solamente también con solo conocimiento. O sea, no solo es decir tengo fe y no tengo conocimiento, pero tampoco es solo decir tengo fe porque tengo conocimiento, sino que, como destacamos en Hebreo 11:1, la siguiente parte dice la convicción de lo que no se ve. O sea, aparte de tener fe, decir que tener fe es decir tener conocimiento, tener convicción en ese conocimiento o consentimiento, ¿cierto?, en ese conocimiento, creer en ese conocimiento, y aparte de eso, poder tener confianza en ese conocimiento. Esos son los tres complementos de una verdadera fe para no tener una ilusión de fe. Mismo Santiago, si ustedes leen el capítulo 2 de Santiago, Santiago habla sobre la fe y trata él de hablar ahí en su capítulo 2 sobre que muchos pueden decir tener fe. Entonces es fácil decir que tenemos algo que no se ve. Claro, yo tengo fe, el otro también tiene fe, pero no es tan sencillo como lo pensamos. La fe tiene que tener conocimiento, pero no solo conocimiento, tiene que tener convicción en ese conocimiento. O sea, tengo que tener consentimiento. ¿Entiendes? Entonces tengo que creer en ese conocimiento, porque muchos, por ejemplo, se saben, vamos a poner un ejemplo, toda la Biblia, ¿cierto? Saben mucha teología, y es muy bueno estudiar teología, pero hay diversas ramas de la teología, y ahí nos podemos ver en que ellos no creen en ese mismo conocimiento que han aprendido, que han leído, no lo creen. Y hay otros que tienen el conocimiento y lo creen, pero en el momento de demostrar que lo creen, no tienen la confianza. Por eso podemos poner al final, ¿cierto? La fe es conocimiento que se torna en convicción, o sea, en consentimiento, y la convicción que se torna en confianza. Entonces los complementos de una verdadera fe, lo repito, es conocimiento, convicción y confianza. Vamos a leer y buscar. No pegué acá la cita de Filipenses, pero lo vamos a buscar para poder leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 10. Dice la palabra del Señor: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de todo tipo, no solamente un conocimiento intelectual, ¿cierto?, de la ley. Cuando hablamos de leyes, de todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, él, él, él era, cierto, estudiado en la escuela farisea, se puede decir así, para que se entienda un poco mejor, perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Como dice él en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable, o sea, él siente que tenía, si alguien siente de qué poder jactarse, él podía jactarse aún más, pero aún así, él, teniendo el conocimiento, al tener una verdadera fe, no se queda solo en el conocimiento, sino que lo cree la palabra de Cristo cuando llega Cristo a su vida, ¿cierto? En su conversión. Y este evangelio que dice en otra parte la palabra que no se lo enseña a hombres, sino que directamente se lo enseña a Jesucristo mismo, se lo revela, nos podemos dar cuenta que él adquiere conocimiento de la verdad, lo cree al tener consentimiento en el conocimiento y a la vez mira todo lo otro que le puede sustentar en la vida como basura. Y ahí es donde demostramos la confianza en el conocimiento que decimos creer. Es importante que no nos quedemos como explicábamos al principio en una fe ilusoria. Muchos siguen a Jesús por los milagros, muchos siguen a Jesús, como dicen, por los panes, por los peces, por cosas que realmente perecen. Y el ministerio de Cristo mismo no eran los milagros, sino que la predicación del reino, del evangelio, que Él vino a entregarse por su pueblo. Que el Señor nos bendiga. Realmente espero que esta breve enseñanza nos haya podido ayudar a entender un poco más sobre la fe y no nos quedemos, ¿cierto?, encima de las cosas cuando nos hablan un concepto fe y a veces quedamos por encima de algo y no profundizamos. A lo mejor estas son las instancias, es el momento, ¿cierto?, que Dios nos regala para poder profundizar, para poder anhelar, ¿cierto?, su verdad, su conocimiento, y no quedarme, como decíamos, solo en el conocimiento, porque también, ¿cierto?, los demonios conocen y tiemblan, pero yo creo en este conocimiento y además todo lo demás que me puede dar un futuro hoy en día lo miro como inferior a lo que Cristo me ha dado por su palabra. Y entonces verdaderamente confío. Ya no confío en mis obras,
Ya no confío en lo que yo puedo hacer para Cristo, sino lo que Cristo hizo por mí en el madero de la cruz. Si nos damos cuenta, dice un mensaje, un texto, dice, muchos llegarán en aquel día diciendo, Señor, Señor, profetizábamos en tu nombre, echábamos fuera demonios. Y, y ahí les responde el Señor, no os conozco, obradores de maldad. ¿Acaso aquellos estaban haciendo un mal? ¿Acaso aquellos lo estaban haciendo de forma equivocada? No, yo no lo veo así. Yo lo que veo es que su fe no estaba posicionada en lo que de verdad tiene que estar posicionada, en el Evangelio de la cruz. Cristo crucificado por los pecados de su pueblo, de su iglesia, y resucitado, y nosotros con él. No tengamos puesta nuestra fe en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo, una vez más lo digo, hizo por nosotros. Señor, muchas gracias le damos, Señor, por esta instancia que nos ha regalado para poder aprender de su palabra. Sabemos, bendito Dios, que aún todo lo tuyo, Señor, es aún más profundo. Y entre más, Señor, vamos profundizando, más nos maravillamos, más nos damos cuenta que este es un mar infinito, bendito Dios, y maravilloso de sabiduría y entendimiento, que nos revela tu verdad, que nos hace salir del error. Permítenos en esta hora, Señor, haber, Señor, podido agradarte, haber podido, Señor, comprender un poco más de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a poder trabajar en esta fe, que podamos conocer tu verdad, Señor, creer en ella y confiar en ella, Señor. Todo lo demás, Señor, es inferior, porque tu palabra, tu verdad, es lo único que nos puede dar vida, Señor, verdadera vida. Gracias, Cristo, le damos y le pido, bendito Dios, su bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hasta aquí va a ser, cierto, la enseñanza. Un momento, espero que no haya sido tan largo. Dios siga trabajando con cada uno de nosotros. Espero que esta enseñanza, cierto, pueda llegar a muchas personas, para que podamos juntos aprender, podamos juntos profundizar más de la escritura. Sé que muchos pueden saber aún más, y me alegro y glorifico a Dios en eso, porque veo al apóstol Pablo como él era un hombre, quizás un gran teólogo, puedo decirlo así, un gran cristiano, un predicador, quizás mucho mejor que cualquiera de los que hoy en día nos podemos parar detrás de un púlpito o predicarle a una persona o hablar de Cristo a un amigo. Pero aún así, no por eso, no tenemos el deber de seguir aprendiendo y seguir profundizando. Así que Dios les bendiga y espero que nos podamos oír en otra enseñanza más adelante.